Comenzamos con la clase del día de hoy. En esta clase vamos a resolver un misterio, que es cómo medir ángulos. Nosotros conocemos la medición de ángulos y la idea del día de hoy es que demos un sustento teórico a aquello. Hasta el momento, y haciendo un resumen de lo último que hemos visto, nos hemos fijado que un polígono regular, a medida que aumenta su número de lados, se aproxima cada vez más a una circunferencia. Y este polígono tiene ciertas características, comparte ciertas características con la circunferencia. Por ejemplo, tanto la circunferencia inscrita, que sería esta que acabamos de dibujar, como con la circunferencia circunscrita. Entonces, esta circunferencia es circunscrita, como decía, y también tenemos una circunferencia inscrita, que tiene varias características. La primera es que, por ejemplo, la circunferencia inscrita es tangente a cada segmento que compone el polígono, y por tanto, por las características de los polígonos, pasa por el punto medio. Eso es fácil de encontrar con estas herramientas de GeoGebra. La circunferencia circunscrita pasa por cada uno de los vértices, pero ambas circunferencias comparten el mismo centro. Y a partir de eso aproximábamos el área y el perímetro de la circunferencia. Y nos dábamos cuenta que independiente de la circunferencia, su perímetro siempre era 2 veces por el radio y por una constante, vamos a llamar por ahora, que se repetía en cada una de las circunferencias, porque esto surge a partir de que cada polígono regular con la misma cantidad de lados es semejante. Entonces el perímetro también es constante. Pero en el caso del área, esto era proporcional al radio, al cuadrado, por esta constante. Y esta constante en particular, se obtiene de el diámetro de la circunferencia, y el perímetro. Y a esta constante es la que nosotros llamamos pi. O sea, pi es igual a esta constante. Hay muchas formas de aproximar este numerito pi. Espero que la hayan visto en cálculo. Por ejemplo, a partir del teorema de Taylor, uno puede aproximar el valor de pi con bastante precisión. Pero uno sabe que pi, por ejemplo, decimales de pi, pi, no, 1500 decimales de pi. Aquí tenemos 1500 decimales de pi. O sea, podríamos decir que cuando definamos este pi, de hecho lo vamos a poner después en algún momento del apunte, pero podríamos decir que pi es aproximadamente 3, todos estos numeritos.
3,14, 15, 20, 9, 26, 5, 3, 5, 8, 9, etcétera, etcétera. Y esto es una aproximación solamente, son 1500 decimales solamente. Por tanto, una aproximación, dependiendo de la necesidad, puede que sea muy buena o puede que sea muy mala. Probablemente para construir un radiotelescopio que intente averiguar o captar luz del espacio temprano, del origen del universo, quizás esta aproximación no es muy buena. Ahí vamos a agregar algo aquí. Los puntitos suspensivos. ¿Cierto? Sí. Pero teniendo estas ideas en mente, nos vamos a preguntar lo siguiente. Si tenemos una circunferencia de radio 4, muy grande, de radio 3, ahí sí, bueno, chicamos un poquito. Tenemos esta circunferencia. Y lo que nosotros queremos es medir un ángulo. Nosotros sabemos que un ángulo está formado por dos semirrectas, ¿cierto? Por dos semirrectas. Y es este valor, digamos, interior. Es este valor interior. Y queremos medir este valor interior. De alguna forma queremos medirlo. Y queremos medirlo independiente del lugar en donde lo midamos. Podemos medirlo aquí o podemos medirlo acá. Pareciera conveniente medirlo en una circunferencia. Y ahí lo que tendremos que medir es un pedacito de la circunferencia. Pero esto supone una dificultad grande, porque nosotros para medir lo que necesitamos es una unidad de medida. Y uno dice, mira, esta unidad de medida voy a utilizar. Esta unidad de medida la voy a poner aquí y voy a intentar, ya, ahí. Pero si me fijo, nunca voy a poder hacer que esta medición sea precisa, porque uno dice, mira, ahí sí, ahí sí. Pero si me acerco lo suficiente, voy a ver que me estoy escapando. Ah, no, pero ahí sí. Pero si me acerco lo suficiente, voy a ver que me estoy escapando. Siempre. Y estas figuras que tienen estas propiedades infinitesimales son tan complejas. Esa es la complejidad que tienen. Que medir un arco no es lo mismo que medir un segmento. Esa es la dificultad teórica que tiene esta acción. Entonces, nosotros sabemos que vamos a denotar respectivamente el perímetro de la circunferencia y el arco y el área de la circunferencia de radio R como P de C sub R y A de C sub R. La gran pregunta entonces es cómo medir la longitud de un arco. ¿Ya? Entonces vamos a definir primero, vamos a decir que un punto C en un arco circular AB es punto medio de este arco si, solo si el ángulo A o C es congruente con el ángulo A o B. O sea, ya no depende de la medida. Vamos a poner entonces nuestros dos puntitos que llamamos A y B. Y diremos que aquí entre los dos hay un cierto punto C. Diremos que este cierto punto C es punto medio de la circunferencia
punto medio de la circunferencia. A ver, vamos a posición. Sí. Este puntito es punto medio. Si los ángulos si el ángulo A o C es congruente con el ángulo B o C. Si esos ángulos son congruentes, entonces C es punto medio. No es muy difícil de encontrar ese punto medio. No es muy difícil. De hecho, basta con hacer el segmento AB, encontrar el punto medio de ese segmento, construir la recta o la semirrecta, entre hoy este punto medio, y esa extensión me va a dar este puntito C, que sí, ahora sí sé que es punto medio. Entonces este C sabemos que es punto medio, aquí, independiente de donde se mueva. Y el punto medio, por tanto, el ángulo AOC y el ángulo BOC son congruentes. ¿Ya? De la misma forma, con el perímetro se puede aproximar la longitud de los puntos mediante puntos medios. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar la longitud de una circunferencia, de un arco de circunferencia, a partir de los puntos medios. El teorema 83 dice que si en un círculo dos ángulos centrales son congruentes, entonces los ángulos que subtienden tienen la misma longitud. No sabemos cómo medirlo, pero si estos dos ángulos centrales son congruentes, si alfa es congruente con beta, entonces los ángulos, los arcos que subtienden respectivamente, los vamos a marcar bien llamativos. Estos arcos entonces son congruentes. Así que el punto medio de un arco también lo divide en dos arcos congruentes. También lo divide en dos arcos congruentes. ¿Ya? Ahora vamos a definir una sucesión de poligonales inscritas en un sector circular, de forma tal que cada lado es congruente a los demás. O sea, lo que voy a hacer ahora es definir una sucesión de poligonales. Esta sucesión, por ejemplo, tendría como S sub 1, S sub 2 esta poligonal. Ahora, si busco los puntos medios de ese arco o de ese arco, tendría que luego hacer nuevamente esto ahí, la semirrecta, ¿cierto? Ahí encuentro este punto, la semirrecta nuevamente, y ahora voy a tener estos puntitos de aquí, voy a tener una nueva, un S sub 3, un S sub 4, como quiera decirle, una nueva poligonal. Entonces se pueden ir inscribiendo poligonales. Y si estas poligonales son siempre de la misma longitud, por acá inscribo otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría en el infinito? A medida que voy inscribiendo estas poligonales, todas de igual longitud,
Repito la pregunta. Si aumentamos la cantidad de poligonales hacia el infinito, ¿qué va a pasar con esas poligonales y el arco? Claro, en el infinito yerco, tiene razón, se aproximan. Entonces, si L sub n, L mayúscula, es una sucesión de poligonales inscritas en un sector circular, de forma que cada segmento es congruente a los demás, y S sub n es la longitud del lado de esta trayectoria, entonces se cumple que a medida que n tiende a infinito, S sub n se hace cero, o sea, cada uno de los segmentos es cada vez más pequeño, pero la suma de todos ellos es la longitud de la polígona. Entonces, si AB y BC son arcos adyacentes, el arco ABC es igual a la suma del arco AB más el arco BC. El orden de los ángulos centrales se traslada a los arcos subtendidos por dichos arcos. También se cumple el recíproco. ¿Ya? También se cumple el recíproco. Entonces eso nos deja en una muy buena posición para ir poniendo cada vez puntitos más pequeños. La suma de todos estos que están por aquí serán el arco completo. ¿Ya? Ahora, ya podemos ir haciendo los recíprocos de estos teoremas. Por ejemplo, el 86 dice que dos ángulos centrales son congruentes si solo si subtienden arcos de igual longitud. Entonces, si yo tengo dos arcos iguales, ya me voy a deshacer de estos arcos de por aquí. Vamos a hacer todo de nuevo. Y vamos a poner a los puntos el nombre. De radio 3. Vamos a renombrar para que sea O. Y ahora sí puedo tener los arcos. Si dos arcos son congruentes, entonces los ángulos del centro, los ángulos que subtienden, son congruentes. Por tanto, no debería ser muy difícil construir en una circunferencia dos arcos congruentes. ¿O no? ¿Cómo construirían dos arcos congruentes en una circunferencia? Dado un arco, un arco en una circunferencia, ¿cómo construirían un arco congruente? Construyendo un triángulo congruente formado por el arco y el centro. Una buena idea. Eso va a ser muy fácil de demostrar después si lo construyes bien. Oye, dejo eso porque ese tipo de preguntas son típicas de una prueba. ¿Ya? El teorema 87 dice que las longitudes de dos arcos que subtienden ángulos congruentes en circunferencias distintas es proporcional a la razón entre los radios. O sea, si aquí tengo otra circunferencia más chiquitita, de radio 2, y un arco
que vamos a decir que se sostiene con este, mira. O sea, este arco de aquí la longitud de ese arco, de este arco, es proporcional a los radios de la circunferencia. ¿Cómo se podría demostrar eso? ¿O cuál es el principal argumento para demostrar eso? Con teorema de Tales. ¿Teorema de Tales? ¿Cómo construirías aquí la figura del teorema de Tales? Ah, no, con congruencia, o sea, semejanza de triángulo. Ah, ya, tú dices lo siguiente, vamos a hacer estos dos triángulos, pero hay un pequeño problema aquí. Con eso demuestras que estos segmentos son proporcionales, no que estos arcos son proporcionales. Y eso es un problema. Repito, estos son típicos problemas de prueba. ¿Cómo demuestro esto? Típico problema de prueba. Entonces, la demostración mediante sucesiones y semejanzas de triángulos de tu teorema es un muy buen ejercicio. Es un muy buen ejercicio, pero hay formas más sencillas de demostrarlo. Así que, para toda circunferencia de radio R, y para todo real, L, tal que L está entre 0 y pi r medios, existe un arco con longitud L. ¿Qué te está diciendo? Que la longitud máxima de un arco es pi r medios. No sé si máxima, pero bueno. Algunas definiciones entonces. Ahora que ya podemos determinar la longitud de un arco, y eso se puede decir de la siguiente forma. Entonces, la longitud de un arco dependerá del valor del ángulo central. Por eso es importante definir la medición de ángulos. ¿Cómo vamos a definirla? Dado una circunferencia de radio R, un arco de longitud 2πr sobre 360 se dice que corresponde a un ángulo central de 1 grado. Y que lo denotamos por el símbolo 1 grado. ¿Se acuerdan de la primera clase de geometría de este año? De este semestre. ¿Por qué 360 partes? ¿De dónde salió ese número? ¿Cuáles son las teorías, o no teorías, las hipótesis que manejan los antropólogos sobre, o los estudiosos también, los epistemólogos, sobre el por qué un ángulo de 1 grado está contenido 360 veces en una circunferencia? ¿Por qué? ¿De dónde venía eso? Y tengo esas 360 partes. Están estas 360 partes. Entonces vamos a buscar el centro
Vamos a hacer este segmento, por ejemplo, aquí con S. Vamos a identificarlo y ahora de este a... No, de este a este. Ahí tenemos un ángulo de 1 grado. Porque tiene muchos divisores, sí, es una de las hipótesis. Y también una de las hipótesis era porque era el movimiento aparente que tenía una estrella en el cielo nocturno de un día hacia el otro, o sea, en 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Mira. Esta creo que es la constelación más fácil de reconocer en el firmamento. La constelación de Orión, o también llamada Orión el Cazador. ¿Cómo la reconozco fácilmente? La gente más antigua o más asidua a mirar el cielo nocturno hace tiempo atrás, le llamaba a estas 3 estrellas que estaban en el centro las 3 Marías. Esas 3 Marías, a su vez, están encerradas por estas 4 estrellas. Una de ellas es Betelgeuse. Y a su vez estas conforman lo que se conoce como la constelación de Orión, Orión el Cazador. ¿Por qué? Bueno, para nosotros Orión está al revés. Pero así se ve en el firmamento. Bueno, ahí están las líneas que uno podría reconocer. Nosotros tenemos a Orión al revés. Ahí el cinturón de Orión serían estas 3 Marías. ¿Por qué muestro esto? Esto tiene algo bien particular, bien especial. Actualmente, hoy por hoy, a eso de las 11 de la noche, si usted se ubica en posición mirando hacia el norte, en la noche, va a ver esta constelación en el lado oriente del firmamento, en dirección al norte. En el lado oriente, en ese cuadrante del firmamento. Acuérdese de mí. Tome la hora en la que hace esa observación. Sé que, bueno, si es que está en un lugar donde se puede hacer buena observación astronómica. Y vuelva a hacer esa observación al menos un mes después. Al menos un mes después, a la misma hora. Orión va a estar movido al menos 30 grados. Al menos 30 grados. Notarlo día a día es un poco difícil. Porque es casi imperceptible. Pero de un mes a otro se ve, pero facilísimo. De hecho, Orión está saliendo desde las montañas en la noche, a eso de las 11 de la noche, cerca de septiembre. Ahí uno lo ve salir. Es una de las posibles razones que tiene el hecho de que en la circunferencia la dividimos en 360 partes, lo que nos hace a nosotros tener este asunto del ángulo de 1 grado. Aquí tenemos un ángulo de 1 grado. ¿Ya? Un ángulo central, por tanto, que sostiene un arco de longitud L, tiene medida en grados de 180 L sobre R grados. La medida en grados de un arco subtendido por un ángulo central es igual a la medida del ángulo central. La medida del arco exterior a un ángulo central es igual a 360 menos la medida en grados del ángulo central. Por tanto, un ángulo central mide un radian si sostiene un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. Esa es otra forma de medir, que es bastante más lógica en términos matemáticos. Uno dice, ¿por qué un radian? ¿Qué es un radian? ¿De dónde viene el radian?
Nosotros tenemos nuestro radio, ¿cierto? Si este radio si nosotros construimos un arco que mida igual que el radio, un arco que mide igual que el radio, entonces este ángulo central medirá un radián. Así que cabe preguntarse, en grados sexagesimales, ¿cuánto mide un radián? En grados sexagesimales, es decir, en estos grados que dividen a la circunferencia en 360 partes, ¿cuánto mide un ángulo de un radián? ¿Cuánto es un radián? Otra pregunta lógica. ¿Cuántos radianes están contenidos en la circunferencia? O sea, un ángulo completo, ¿cuántos radianes mide? Dos pi radianes, exacto. Por tanto, un ángulo extendido es pi radianes. Un ángulo recto es pi medios radianes. Y un radián, interesante de saber. ¿Ya? La medida de un ángulo en radianes es la longitud sobre r, donde L es la longitud del arco. Debemos notar que las medidas de los ángulos no van a depender de r, por el hecho de que las circunferencias son las medidas de sus perímetros es proporcional a la medida de sus radios. Y el último teoremita del curso, dice que dos ángulos son congruentes si solo si tienen igual medida. Los ángulos notables de nuestra geometría escolar expresados en radianes serían, bueno, 360, 2 pi radianes. 270, 3 pi medios radianes. 180, pi. 90 pi medios. 60 pi tercios. 45 pi cuartos. 30 pi sextos. Y 15 pi doceavos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Jóvenes, que en este caso tengo a Alfredo, Yerko y Eduardo. Con este apunte 15, damos por terminados los contenidos del curso de geometría. ¿Ya? La clase de mañana la vamos a utilizar. Bueno, en realidad la clase de mañana se la voy a dar libre, pero la clase del jueves la vamos a utilizar para ejercitar. Yo les voy a tener unos 4 o 5 ejercicios el jueves. Se los voy a entregar obviamente a ustedes y ustedes los van a desarrollar para que después los veamos entre todos en la clase. Hasta aquí. Dudas, preguntas, quejas, reclamos, opiniones. Nada, solo decir que me agrada mucho tener la oportunidad de aprender geometría con los conceptos visuales de GeoGebra. Bueno, escuchen eso. Bueno, jóvenes, sería todo por la clase de hoy. Nosotros nos vemos el jueves para que ejercitemos y así la próxima semana usted puede estudiar tranquilamente para la prueba que nosotros habíamos fijado para el 27, ¿cierto?
Así que sí, ya tengo un pequeño problema con la fecha. Las actas se cierran el 29. Por tanto, si usted hace la prueba el 27 y algunos la terminan el 28, que podrían terminar el 28, eso me va a generar un gran problema para alcanzar a realizar las pruebas, entregarle los resultados, que usted pueda objetar algunos resultados. Así que conversen entre ustedes, en el grupo de WhatsApp, entre ustedes, si es posible mover la prueba para el 25 o para el 26. O sea, moverla 1 o 2 días antes. Con el objetivo de tener también yo tiempo de poder revisarla antes del... O sea, si ustedes la hacen entre 25 y 26, yo les aseguro que el jueves 27 les tengo los resultados. Así me demore lo que me tenga que demorar. Pero si la hacen 27-28, voy a estar el 29 revisando y la verdad es que sinceramente no quiero. No quiero estar el 29 revisando. Así que les dejo esa inquietud. Igual se los voy a preguntar después en el grupo de WhatsApp. Cuídense, un abrazo, nos vemos el jueves.